Los tiempos de Dios son perfectos, así decimos, pero parece que no creemos, porque nos desesperamos cuando creemos que Dios se tarda en darnos respuesta a la petición que le estamos haciendo. Muy buenos días, sean bienvenidos a este Su Rincón del Diácono, en este ya miércoles 2 de julio, en el que seguimos caminando, meditando la palabra de Dios. Sean bienvenidos, agradezco a los que se han suscrito al canal, los invito a los que no se han suscrito todavía, y los invito a que me regalen likes para que estos videos lleguen a muchas personas más y que ustedes sean parte activa también compartiéndolos. Bueno, continuamos el libro del Génesis, capítulo 21, versículos 5 y del 8 al 20. Continuamos con la historia de Abraham. ¿Por qué les repetí al principio? ¿Se acuerdan? Hace unos días nos decía que habían pasado 10 años después de la promesa de Dios, y como no llegaba el bebé, entonces Sarai le pide a Abraham que tenga relaciones con Agar, su sierva, para que le dé ese hijo que Dios les había prometido. Y le decíamos, todo el mundo nos equivocamos, y en ese momento se ve que Abraham y Sarai se equivocan porque pierden la paciencia. Habían pasado 10 años. Cuando Ismael nace, pasaron 11 años ya de la promesa. Y sin embargo, bueno, decíamos, Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa, tenía 86 años cuando nació Ismael. Y hoy nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Fíjense, o sea, pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho. Entonces no te desesperes, no van a pasar 25 años. Dios te va a responder. Nada más que cuidado, porque lo hemos dicho, a veces la respuesta es no o todavía no. Y nosotros tenemos que tener fe y confianza en Dios, que de alguna manera Él va a responder a nosotros. Abraham tenía 100 años después de cuando nació Isaac. Después, cuando nace Isaac, pues obviamente, fíjense, si Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años, 86, o sea, tenía ya 14 años Ismael cuando nació Isaac. Y entonces Sara, después de ver a los dos niños jugando, pues le dice a Abraham, ¿sabes qué? Despide a esta mujer y a su hijo. Ismael no va a ser heredero de nosotros. Y entonces Abraham se pone triste. Abraham se pone triste porque como siempre obedece, pero una palabra muy hermosa que dice aquí. Dice, Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo. Dice, pero Dios lo consoló. Esto es importantísimo. Dios te consuela. Cuando ve que estás en el momento de la tribulación, Dios aparece y te consuela. Entonces le dice, no te aflijas, ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Fíjense, los planes de Dios están bien claros. Él permitió el nacimiento de Ismael a pesar de que él no iba a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue Isaac. Dice, en él será tu descendencia. Pero qué triste sería que el Señor hubiera permitido que naciera Ismael para después dejarlo a la deriva. Pero Dios no hace eso. Dios le dice, y será Isaac quien continuará tu descendencia, aunque al hijo de tu esclava, lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. O sea, Ismael también estaba destinado a ser el cabeza de un pueblo que a la fecha siguen en pleito con los del pueblo de Dios. Dios no los abandona. De Ismael surgió un gran pueblo, pero de Isaac surge el pueblo, la descendencia del pueblo de Israel. De Isaac viene la promesa de salvación, pero de Ismael también Dios hace un gran pueblo. Y luego en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. Ayer decíamos, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que sientes que está hundiendo tu barca? Y que recordaras que Jesús estaba ahí en esa barca. Hoy nos presenta, cuando ya salen de la barca, llegan al otro lado, a la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos o Gerasenos, también en otro evangelio así lo menciona. Dos endemoniados. Es importante aquí Mateo, digo, para términos de la evangelización que quisieran hacer, Dios es el autor de la Biblia, pero le da la libertad de cómo narrarla. Porque Lucas nos dice que es un endemoniado de Gerasa, y aquí Mateo nos habla de dos endemoniados
gadarenos. Estos dos endemoniados estaban atormentados, o sea, tenían una tormenta tremenda encima porque el demonio estaba en ellos. Pero fíjense, es muy interesante en esto porque el demonio los atormentaba, pero cuando ven a Jesús, cuando se acercan y ven a Jesús, dice que los demonios le gritaban a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Punto número 1, reconocen a Jesús como hijo de Dios. Qué tristeza que hasta los demonios lo reconocen y sin embargo su pueblo, las autoridades no lo reconocían. Y luego, segundo punto, dice: si vienes a echarnos fuera, dice ¿qué quieres con nosotros, hijos de Dios? ¿Acaso no has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Qué significa esto? El mal, así lo dice también en el libro del Apocalipsis, el mal tiene una fecha de caducidad. El mal que está ahorita predominando, parece aquí en Nuevo León, va a terminar. El mal nunca va a derrotar al bien. Por eso los endemoniados dicen: ¿quieres atormentarnos antes del tiempo señalado? Dios es el que tiene los tiempos, no el diablo. Y luego todavía más, les dice a los endemoniados, pero sobre todo, ¿cómo lo explica? Dice: no lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús. Los demonios le suplicaron a Jesús. Repito, los demonios le suplicaron a Jesús. El demonio no tiene poder sobre ti. El demonio pide permiso. Y si tú no le das permiso para entrar, él no va a entrar. Tú tienes la autoridad. Siempre les pongo el ejemplo del perro rabioso. Un perro rabioso te puede destrozar, pero si está encadenado y dice que la cadena mide 5 metros, mientras no traspases esos 5 metros, el perro no te va a hacer nada. El problema es que nos atravesamos porque el diablo no se presenta así, no se presenta como un perro rabioso. Yo lo pongo como ejemplo para que vean la distancia. El problema es que ese perro rabioso se transforma en una mujer hermosa, se transforma en una oportunidad de negocios por debajo del agua, se transforma en una ambición grandísima, se transforma en una lujuria que te ofrece placer. O sea, ese es el problema, que el pecado se vuelve atractivo para nosotros, pero el pecado no tiene prioridad, no tiene autoridad. El diablo no tiene. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Y el Señor le respondió: está bien, entren. Fíjense, eran 2 endemoniados. Lucas dice que era 1, pero vamos a poner aquí, de acuerdo al pasaje de hoy, eran 2 endemoniados. Dice: una numerosa piara de cerdos. No recuerdo si en Lucas dice que eran 100 o eran 1000, no me acuerdo. Pero lo de menos es el número. Lo importante es que eran muchos y estaban metidos en estas 2 personas. Porque dice que cuando el Señor le dice que sí, los endemoniados dieron un grito, hicieron caer a los hombres y los demonios salieron, se fueron a la piara y la piara de cerdos corrió y se desbarrancó y se ahogaron en el mar. Numerosos demonios, dice el apóstol San Pedro en su primera carta: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es él mismo, anda todos los demonios en este mundo. Por eso hay tanta lujuria, por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta ambición, tantos celos, tanto divorcio, tantos asesinatos, tantas personas desaparecidas. El diablo anda en el mundo. Lamentablemente muchos le han dado permiso de entrar en su corazón y por eso se dedican a hacer el mal. Pero siempre hay una oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad para que puedas, porque si hay dos cosas importantes que hay que recalcar aquí. Primero es el poder de Jesús. Él es el que tiene el poder, el diablo no. Por eso le piden permiso, le suplican que los deje entrar ahí. Y le dicen: ¿acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que ellos no tienen la sartén bajo el mango, la sartén la tiene Jesús. Él le tiene un gran poder. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu vicio. Se te hace bien difícil salir de la droga, se te hace bien difícil salir de la bebida, se te hace bien difícil salir de la ludopatía, de la lujuria, de lo que sea. Pero para Dios no hay nada imposible. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Y hoy queda demostrado lo primero, el poder tan grande de Jesús. Lo segundo, que no es menos importante, la compasión y la misericordia que siente Jesús
por el que sufre. Él ve, fíjense, estos atormentados vivían en el cementerio y la gente hasta tenía miedo pasar por ahí de lo feroces que eran estos dos. Tú no vives en un cementerio, mi hermano. Tú vives en un lugar donde Dios te ha puesto para que veas ahí su gloria y para que des muestra de esa gloria de Dios. Entonces, no se te olvide, no importa cuál sea la situación que estés pasando, que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, que Dios siente compasión y misericordia por ti, y que no seas como la reacción que tuvieron el resto de los poblanos, de los pobladores de ahí, cuando fueron y regresaron y vieron lo que Jesús había hecho. En lugar de darle gracias, en lugar de admirarse por la bondad que, en lugar de mostrar esa compasión que mostró Jesús y que dijera, qué bueno que estos hermanos ya están libres. Se perdieron los cerdos, son animales, Dios nos va a ayudar a recuperar eso. Pero estos hombres han recuperado la salud, gloria a Dios. En lugar de decir eso, dice, salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. ¿Cómo es posible? Yo te insisto en que debes permitirle al Señor que entre en tu casa, que entre en tu corazón y que lo abraces. Y estos hombres le pedían que se fuera. No cometas ese error, mi hermano. No le pidas a Dios que se vaya. No, yo nunca le he pedido a Dios, diácono. Yo nunca le he pedido a Dios que se vaya. Pero le das la espalda. Pero no haces caso de que esté Él ahí a tu lado. Hay muchas maneras de correr a una persona, no solamente con palabras. Dios te ama. Dios no quiere que estés sufriendo los endemoniados. Ellos no tienen el poder lo tiene Dios y tiene el amor y la misericordia con la que está siempre cerca de ti, buscando tu salvación. Ánimo y recuerda la oración que te decía el domingo. Señor, si ha hallado a tu gracia, que este día no pases aquí sin detenerte. Invítalo a que se detenga contigo, pero luego tú responde actuando como Él quiere que actúes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.